En este relato, Dios recibe dos nombres, Yahvé y Elohim. No es una contradicción, es una huella. El texto bíblico que conocemos hoy fue compilado a partir de al menos dos tradiciones escritas distintas. Los especialistas las llaman documento J y documento E. El documento J, o Yahvista, proviene del sur, de Judá, y siempre llama a Dios por su nombre propio, Yahvé. El documento E, o Eloísta, proviene del norte, de Israel, y prefiere el término genérico Elohim, que en hebreo simplemente significa Dios. Ambas tradiciones fueron entrelazadas por editores posteriores en un solo texto. Por eso, a veces en el mismo capítulo, incluso en el mismo episodio, conviven los dos nombres. Cuando escuche Yahvé, está oyendo una voz. Cuando escucha Elohim, está oyendo otra. Las dos forman parte de la misma memoria. Entonces se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José. Éxodo 1:8. Bienvenidos a Lecturas de la Biblia. Hoy comenzamos una nueva etapa, el Éxodo. La historia de José terminó con un sepulcro en Egipto y una promesa en pie. Ahora, ese mismo pueblo ha crecido, ha echado raíces en tierra ajena y está a punto de enfrentarse a algo que ningún patriarca conoció, la esclavitud de toda una nación. Hoy veremos cómo nace la opresión, cómo surge un libertador desde el corazón mismo del poder y cómo la voz que llama desde una zarza cambiará la historia para siempre. En el episodio anterior, Génesis llegó a su cierre. Conviene hacer aquí una pausa editorial importante. El Génesis es, en términos académicos, una colección de mitos y leyendas compilados a partir de distintas tradiciones escritas, principalmente los documentos conocidos como J y E, entre los especialistas. Sus grandes personajes, Abraham, Jacob, José, son en su mayoría epónimos, es decir, no son individuos históricos verificables, sino que representan colectivos, tribus o pueblos enteros que comparten un antepasado común como símbolo de identidad. Cuando el texto habla de José, puede estar hablando de una tribu entera. Cuando habla de Jacob, puede referirse a un pueblo en movimiento. Esto no resta valor literario ni espiritual al relato. Lo eleva en todo caso a una dimensión más universal. Pero es importante tenerlo presente. El Éxodo cambia de registro. A partir de aquí, la narración se vuelve más vívida, más concreta, más históricamente densa. Los personajes dejan de ser figuras epónimas y adquieren rasgos identificables, nombres propios con paralelos en fuentes externas, geografía verificable, estructuras políticas que la arqueología y los documentos egipcios permiten rastrear. Moisés, el faraón, las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramesés, la expulsión de los Hyksos. Todo esto puede situarse, con distintos grados de certeza, en el registro histórico de otras civilizaciones. Esa nueva capa de realismo no es casual. Es lo que distingue el Éxodo del Génesis y lo que convierte este libro en uno de los textos fundacionales más estudiados no solo por teólogos, sino por historiadores, arqueólogos y especialistas en el antiguo Oriente Próximo. Entre los siglos XVIII y XVI a.C., Egipto vivió un periodo convulso. Pueblos semitas procedentes del Levante, conocidos como Hyksos, invadieron el delta del Nilo y gobernaron durante generaciones. La palabra Hykso significa literalmente reyes pastores. Ese término resuena con las figuras de Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas nómadas, hombres de la tierra, pero también ganaderos ricos con decenas de hombres nacidos en sus casas, siervos, capataces, guerreros, que componían auténticos ejércitos privados. Figuras de poder semita, provenientes del mismo ámbito geográfico y cultural que los Hyksos. Pero el orgullo egipcio no desapareció. Una dinastía del sur, totalmente egipcia, se alzó contra los invasores desde Tebas, la actual Luxor, en el Alto Egipto. Su líder fue Ahmose I, fundador de la 18ª dinastía, quien logró lo que parecía imposible: tomar a Baris, la capital de los Hyksos en el delta del Nilo, y perseguirlos hasta el sur de Canaán, hasta la fortaleza de Sharuhen. Al expulsarlos, reunificó el Alto y el Bajo Egipto bajo un solo mando. Y con una ironía militar que la historia registra con frecuencia, su ejército adoptó y perfeccionó las propias tecnologías que los Hyksos habían introducido, el carro de guerra y el arco compuesto, y con esas armas los derrotó. En ese contexto de restauración nacional surge la frase clave del Éxodo:
Se levantó en Egipto un rey que no conocía a José. No se trata de ignorancia personal, se trata de un cambio dinástico profundo. Ese rey era Ahmose I, el faraón egipcio que acababa de expulsar a los hicsos. Y los hicsos eran semitas, hablaban lenguas semíticas, venían del Levante, eran pastores y ganaderos, exactamente como los descendientes de Jacob asentados en Gosén. La hipótesis histórica más plausible es que los propios hicsos y la familia de José fueran parte del mismo flujo migratorio semita que llegó al delta del Nilo en esos siglos. Para Ahmose I y su nueva dinastía, los hebreos no eran aliados útiles, eran parientes étnicos y culturales del enemigo que acababa de derrotar. Hablar la misma lengua que el invasor expulsado era razón suficiente para la sospecha. Desde esa lógica política, y no desde la crueldad arbitraria, nace la sospecha, y de la sospecha nace la opresión. Los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob eran 70 personas en total. Con el tiempo, José y todos sus hermanos murieron, y también aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos, se multiplicaron, crecieron y se hicieron muy poderosos hasta llenar la tierra. No eran ya un clan, eran un pueblo dentro de otro pueblo. Entonces se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: «Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Actuemos con astucia contra él, no sea que se multiplique aún más. Y si sobreviene guerra, se una a nuestros enemigos, nos combata y salga de la tierra». El miedo del poder nunca habla con claridad, siempre se disfraza de prudencia. Entonces pusieron sobre ellos capataces de trabajos forzados para oprimirlos con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenamiento, Pitom y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que llegaron a temer a los hijos de Israel. Por eso los egipcios los esclavizaron sin piedad, amargando su vida con dura servidumbre, barro, ladrillos, trabajo en el campo. Todo fue esclavitud sin medida. El rey de Egipto habló a las parteras hebreas y les ordenó matar a todo hijo varón que naciera. Pero las parteras temieron a Elohim y no obedecieron la orden del rey. Dejaron vivir a los niños. Cuando el faraón las interrogó, respondieron que las mujeres hebreas eran vigorosas y daban a luz antes de tiempo. Elohim trató bien a las parteras y el pueblo siguió multiplicándose. Ante la resistencia de dos mujeres, el rey dio un paso más. Ordenó arrojar al Nilo a todo hijo varón que naciera de los hebreos. Un hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer también levita. Ella concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, protegiendo lo que el decreto del faraón quería destruir. Cuando ya no pudo ocultarlo, tomó una cestilla de juncos, la calafateó con brea y betún, puso en ella al niño y la depositó entre los carrizos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se quedó a distancia para ver qué le sucedería. Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río mientras sus doncellas paseaban por la orilla. Vio la cestilla entre los juncos y mandó a su criada que la tomara. Al abrirla, vio al niño y el niño lloraba. Se compadeció de él y dijo: «Es uno de los niños de los hebreos». La hermana del niño se acercó y ofreció buscar una nodriza hebrea. La princesa aceptó, y así la madre del niño lo crió en nombre de la hija de Faraón. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo y le puso por nombre Moisés. Y dijo: «Porque de las aguas lo saqué». Y así, el libertador creció en la casa del opresor. Cuando Moisés creció, salió a ver a sus hermanos y contempló sus cargas. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, intentó reconciliar a 2 hebreos que reñían. El agresor lo rechazó. «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo. El hecho había llegado a oídos del faraón. Entonces huyó del país y se fue a vivir a la tierra de Madián. En Madián, junto a un pozo, defendió a las 7 hijas del sacerdote Reuel de los pastores que las molestaban y les dio de beber a sus ovejas. El padre, agradecido, le ofreció hospitalidad y una de sus hijas, Séfora, por esposa. Moisés se quedó a vivir con él y Séfora le dio un hijo al que llamó Gersón, diciendo:
soy forastero en tierra extraña. Pasaron muchos años. El rey de Egipto murió, pero los hijos de Israel seguían gimiendo bajo la esclavitud y clamaban. Y su clamor subió hasta Elohim. Elohim escuchó su gemido. Se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob. Miró a los hijos de Israel y los tomó en cuenta. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño más allá del desierto y llegó al monte de Elohim, al Horeb. Allí, el mensajero de Yahvé se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía, y dijo: «Voy a acercarme para ver esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se quema?». Cuando Yahvé vio que se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Heme aquí». Y le dijo: «No te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Yahvé le dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Ahora pues, ve. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto». Moisés respondió: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?». Y Yahvé le dijo: «Yo estaré contigo». Entonces Moisés preguntó: «Si voy a los hijos de Israel y les digo que el Elohim de sus padres me ha enviado, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?». Y Elohim dijo a Moisés: «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre seré recordado de generación en generación». La instrucción no era un discurso al viento. Era un movimiento político interno: reunir a los ancianos, los hombres que sostienen la memoria, la disciplina y la credibilidad del pueblo, y poner sobre la mesa una sola idea central. Yahvé no los olvidó. Los visitó y vio lo que Egipto les hace. El mensaje estaba diseñado para cerrar filas. No se trata de un impulso personal de Moisés, sino de una continuidad con los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y de un destino ya formulado: salir de la aflicción y apuntar a una franja de tierra disputada por pueblos establecidos, descrita como abundante, que fluye leche y miel. Luego viene la fase 2, no ir solo. Moisés iría con esa delegación, los ancianos como aval público, a presentarse ante el rey de Egipto, y no entrarían exigiendo la ruptura total desde el primer golpe. Entrarían con una petición acotada, casi formal. Un trayecto de 3 días hacia el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé. Era, en términos de poder, una prueba. Si el imperio no podía tolerar siquiera una salida breve para culto, entonces la esclavitud ya no era solo trabajo, era control absoluto. El guión no idealiza la política. Egipto no cede por persuasión. Yahvé adelanta el resultado. El rey no los dejará ir sino por mano fuerte. En otras palabras, el protocolo fallará, la audiencia no bastará y el conflicto pasará a otra liga. Entonces vendrá la presión real, una intervención que el texto describe como maravillas, prodigios, en el corazón del sistema egipcio, golpes que no son metáforas sino hechos que fuerzan una salida. Y aquí la historia cambia de tono. No solo se trata de escapar, se trata de revertir el balance. Yahvé anuncia un giro social. Su pueblo hallará gracia ante los egipcios, de modo que la salida no sea con manos vacías. El detalle es casi administrativo. Mujeres pidiendo a vecinas y a la dueña de la casa plata, oro y vestidos. Bienes que cargarán incluso los hijos. El relato lo llama por su nombre: despojar a Egipto. Como si el texto quisiera dejar claro que la liberación también implica restitución. El imperio no solo pierde mano de obra, pierde la ilusión de que el costo de esa servidumbre fue gratis. Moisés no discute el encargo.
Anticipa el choque con la realidad humana de su pueblo. Sabe lo que la esclavitud hace con la esperanza. La vuelve sospechosa. Por eso imagina la respuesta antes de pronunciar una sola palabra: no te creeremos. Yahvé no se te apareció. No es solo miedo a fallar. Es el temor a encender una expectativa y ver cómo se apaga en la mirada cansada de los suyos. Yahvé no le da un objeto nuevo. Le pregunta por el que ya carga, el cayado. La dinámica se vuelve concreta. El bastón cae, se vuelve serpiente y Moisés retrocede por instinto. Luego la toma y vuelve a ser vara. La señal no busca espectáculo, busca legitimidad. Que el pueblo entienda que esto no nace de una ocurrencia personal, sino de una autoridad capaz de trastocar lo ordinario y devolverlo a su lugar. La confirmación sube de nivel, deja el objeto y entra en el cuerpo. La mano cambia al salir del pecho, vuelve a entrar y regresa sana. Es una evidencia directa, difícil de relativizar. Y si todavía hubiera resistencia, Yahvé fija un tercer recurso: agua del río derramada en tierra que se vuelve sangre. La logística queda clara. Habrá señales suficientes para sostener el mensaje, incluso frente a la incredulidad más dura. Entonces Moisés nombra su obstáculo más íntimo. No se siente capaz de hablar. No presenta una teoría, confiesa una limitación. Lengua pesada, palabras que no fluyen. Yahvé no lo reemplaza ni lo humilla. Lo sostiene en el punto exacto donde se siente expuesto. Le promete acompañarlo en la boca, enseñarle qué decir. La misión no exige un orador perfecto, exige que él no se retire cuando llegue el momento. Moisés intenta apartarse por última vez. Envía a otro. Y ahí, la dinámica cambia. No se cancela la misión, se reconfigura la logística. Yahvé incorpora a Aarón como vocero, un levita, alguien que sabe hablar, y construye una estructura de comunicación. Moisés transmite el mensaje. Aarón lo pronuncia ante el pueblo. La misión ya no descansa en el carisma de un solo hombre. Se arma un equipo para que el mensaje llegue y no se diluya. Para Moisés, eso significa alivio y al mismo tiempo, responsabilidad. Ya no puede esconderse detrás del silencio, pero tampoco camina solo. Antes de partir, Yahvé reduce todo a un punto tangible. Toma el cayado. Ese objeto queda como herramienta y señal, el recordatorio físico de lo que se le encargó. Moisés vuelve con Jetró, pide permiso para ir a ver a los suyos y organiza el regreso: familia, camino, destino. No sale con triunfalismo, sale con decisión. El desierto queda atrás y Egipto vuelve a ponerse enfrente, no como recuerdo, sino como misión. El éxodo no es solo liberación política, es revelación espiritual. Israel no es simplemente un pueblo oprimido, es un pueblo que recibe un nombre, el nombre de quien lo llama. El episodio de la zarza ardiente, cuando Moisés escucha la voz que dice «Yo soy el que soy», es uno de los momentos más dramáticos de todo el texto bíblico. Allí no solo comienza la misión de liberar a Israel, allí aparece por primera vez de manera explícita el nombre divino que marcará la historia espiritual de la humanidad. Ese momento se convierte en el punto fundacional de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todas miran hacia esa revelación en el desierto como el instante en que el Dios único se da a conocer como una presencia viva en la historia. La Pascua judía celebra la noche en que la esclavitud terminó, y siglos después, Jesús celebrará esa misma Pascua en Jerusalén, momentos antes de su aprehensión. Para los cristianos, el Viernes Santo ocurre en el marco de esa fiesta. El sacrificio pascual hebreo y el sacrificio de Cristo se entrelazan en la historia. El Éxodo es la raíz, es la memoria viva de un Dios que escucha el clamor de los oprimidos y actúa en la historia. Se trata de la fundación de una manera de entender al ser humano, que nadie nace para ser esclavo, y que hay una voz que llama desde lo más inesperado, desde una zarza en el desierto, para decirle a cada generación que no está sola. Oración guiada. Señor, tú que escuchaste el clamor de tu pueblo oprimido, escucha también nuestras angustias. Danos valentía para salir de nuestras esclavitudes, sabiduría para reconocer tu llamado y memoria agradecida para no olvidar tu liberación. Que nunca participemos en la opresión de otros y que caminemos siempre hacia la libertad que nace de tu justicia. Amén. El Éxodo comienza con un decreto de muerte.
y continúa con la revelación de un nombre que surge del fuego de una zarza en medio del desierto: Yo soy. Allí, en ese instante suspendido entre el miedo y la revelación, Moisés recibe algo más que una orden. Recibe una misión y una promesa: que el Dios que escuchó a Abraham, a Isaac y a Jacob sigue escuchando a sus descendientes. Moisés no era un rey, no era un guerrero, ni siquiera se sentía capaz de hablar. Tenía dudas, miedo y una certeza que no eligió, que había sido llamado para enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo, llamado para desafiar al faraón, llamado para decirle que hay un poder más grande que cualquier trono. Y en el próximo episodio, ese llamado tendrá consecuencias. Moisés entrará en el palacio del faraón y hablará en nombre de un Dios que no tiene imagen, ni estatua, un Dios del desierto que ofrece libertad a cambio de obediencia. Entonces, comenzará la confrontación. Las plagas caerán sobre Egipto. La noche de la Pascua marcará el comienzo de una libertad que cambiará la historia. Porque cuando el Dios que dice, yo soy, la historia nunca vuelve a ser la misma. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón. Pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.